decirles ya que la carta a los colosenses es muy interesante, ¿no? Tiene cosas, bueno, uno dice curiosas, pero no curiosas, son vitales, son muy reveladoras de lo que era la situación en aquel momento. Está a unos 10 kilómetros de la iglesia de la Odisea. Ahí está en el mapa, ¿no? Lo vieron en la aplicación. Y resulta que es muy importante esa iglesia en Colosas y la carta que Pablo escribe a los colosenses, porque es muy reveladora. Lo que se dice allí refleja el problema que había con los cristianos judíos ebionitas, que hoy en día han torcido ese libro. Lo han torcido completamente. Bueno, lo vemos. Ya, pero es importante porque nos ayuda a entender no solo la problemática de la doctrina que había allí con los ebionitas cristianos. Era una iglesia que estaba formada en Colosas es una iglesia que estaba formada por judíos, seguramente prosélitos, que los había en todo el Imperio Romano, y sobre todo por cristianos, judíos cristianos que se habían convertido, y gentiles, propiamente gentiles cristianos. Era una zona muy próspera. Colosas era una zona muy próspera. Bueno, lo que hemos dicho ya, ¿no? Estaba al lado, a unos 10 kilómetros de la Odisea, que era una iglesia muy próspera. Mucho. Hasta tal punto que se dice que desde una de de los dos lugares, Colosas o la Odisea, se podía ver la otra ciudad. Se podía ver escasos 10 kilómetros. En el mapa se ve ahí, ¿no? Que están muy cerca. Y entonces, al ser una zona próspera, había muchos judíos. Y esos judíos propiamente, que luego se convierten al cristianismo, y se les llama judíos ebionitas, ¿no? Los ebionitas de allí mismo. Pero que, estaban allí por el efecto llamada. Al ser una zona próspera, de mucha riqueza, lo que dicen los documentos históricos, eso es historia, es que vivían muy bien, ganaban grandes ganancias. Ellos enviaban mucho dinero porque era lo que les correspondía al templo de Jerusalén como una ofrenda. Donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo, envían, bueno, lo que entendemos como diezmo. Ese no es nuestro tema ahora, el diezmo. Pero bueno, equivale, ¿no? Una ofrenda, el diezmo que había que enviar a Jerusalén. Salían grandes sumas de dinero de allí, de Colosas, por parte de ellos, de los judíos y los judíos cristianos ebionitas, los de la circuncisión. Vamos a verlo ahora. Grandes sumas para Jerusalén, hasta tal... Bueno, eso está registrado, ¿eh? Bueno, Flaco se llamaba lo que equivale a un gobernador, ¿no? Lo que equivale a un gobernador o alcalde de comarca o de una provincia o de una región. Pues ese señor Flaco tuvo que llamarlos a capítulo a los judíos porque enviaban mucho dinero. Y no sé si les puso algo así como una especie de impuesto. Bueno, lo que está pasando hoy en día, un impuesto de salida, ¿no? Tenían que pagar por enviar dinero. Se trataba de limitar un poco eso, limitarlo. Porque eso producía un efecto llamada, como está pasando hoy en día en el mundo también. Un efecto llamada. Venían más, claro, a donde hay dinero, y allí había mucho dinero. Colosas es un sitio de paso entre Europa y Asia. Entre Europa y Asia. Entonces el comercio era muy próspero allí. Y entonces hacía un efecto llamada y venían muchos a la zona toda. La Odisea también. Era una zona próspera. Porque es un sitio de paso todos esos lugares. Éfeso está muy cerca. Allí está Esmirna también, de donde era Policarpo. Policarpo siglo I, discípulo de Juan el Evangelista. Y de allí de Esmirna sale
Ireneo de Lyon. Ireneo de Lyon es discípulo también de Policarpo y sale para Francia, para Lyon. Sí, exactamente. Entonces, bueno, regreso. Hacía un efecto llamada y todo el mundo iba allí. Y esa zona, que es como una franja desde Filipo arriba, al norte, al sur de Macedonia, hacia abajo, hacia el sur de Asia Menor, la actual Turquía, pues toda esa es una zona muy próspera porque es zona de paso entre Europa, lo que hoy es Europa, Imperio Romano Occidental, y todo lo que era Asia, ¿no? Asia, lo que conocemos como Asia, que es la India, China, etcétera. Y esas zonas son muy ricas siempre. Y allí, bueno, vamos a leerlo, ¿no? Lo leemos. Lo leemos aquí. Hay varias cosas que decir del libro a los Colosenses. Como estamos estudiando el tema de los papiros, aquí este libro nos va a facilitar un ejemplo tanto de las herejías que había en aquel tiempo y por qué se formaban, así como cómo se van corrompiendo los manuscritos o las copias de los manuscritos originales, como estamos viendo en la aplicación. Así que esto también va ahí. O sea que están ganando doble, ¿no? Estamos viendo dos cosas en una. Y después seguimos más, pero es necesario detenerse aquí para seguir en el tema, ¿no? Además, en el libro a los Colosenses se habla de la naturaleza, la esencia de Jesús. Algo que vimos hace poco en el libro a los Hebreos, capítulo 1, cuando se dice que el Hijo de Dios es de la misma sustancia que el Padre. La palabra sustancia allí, pueden ver el vídeo donde lo explicamos. De la misma sustancia que el Padre, resulta que Colosenses va a decir algo semejante. Dos veces lo va a decir. Primero va a atribuirle a Jesús una vamos a decir que una característica, imagen, cuando dice el versículo 15 así dice que Jesús es la imagen, pero después va a decir que en él habita la plenitud de la deidad. Y vamos a ver eso y ver cómo se ha corrompido. Pero estamos en Colosenses 2, donde se dice, por lo tanto, versículo 16. Colosenses 2, 16. Estamos entrando de cabeza porque esto ustedes lo conocen. Esto es para nuevos creyentes, pero son nuevos creyentes que conocen algo. Bueno, son de 20, 30 años porque los creyentes de los últimos 30 años no... Muchos, la mayoría no sabe nada de esto y por las razones que sean. Pero resulta que, aunque no saben nada de esto, hay un grupito que quiere saberlo. Y esto está dirigido para unas 12, 20 personas. Si hay alguien que quiere saberlo, puede verlo, ¿no? Pueden ser 10.000, 100.000, lo que sean, que no llegaremos a eso. Porque esto no es popular y esto no interesa a nadie. A los cristianos esto no les interesa. Pero hay un grupo que sí, que quiere saber, a ver por qué hay tantas Biblias y además les gusta este tema para saber, para tener convicciones, claro. Una cosa es creer cosas, una cosa es la religión y otras cosas son las convicciones, basadas, fundamentadas en hechos históricos y en testimonios. Pero eso es otro tema, tampoco estamos viendo eso aquí. Versículo 16. Vamos a entrar de cabeza en lo que nos interesa. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. El sábado. Es claro que está hablando de las leyes rituales de Israel, del Antiguo Testamento. No hay que darle más vuelta a esto. Está hablando de eso. Y entonces dice el versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que
ha de venir. Cuidado con esto, vamos a analizar esto y ver cómo lo han torcido. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Salió Jesús aquí en Cristo de repente, ¿no? Hablando de fiestas, del sábado, días de reposo, luna nueva, etcétera. Saltó el Señor aquí. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Bueno. Versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, que está muy de moda, entre todos los creyentes, todos, sean del color que sean. Esto de los ángeles, bueno, es que viene de allí de los judíos también. Hombre, claro. Ahora vamos a ver aquí el problema judío, evionita, de la circuncisión, los judaizantes, y vamos a ver el problema de los calvinistas, que son los gnósticos. Aquí estaban los gnósticos. Docetas también, sí. Habían docetas. Habían quienes tenían una mezcla de ambas cosas, ¿no? Como siempre ocurre. Bueno, entonces, que ese es el trasfondo que hay aquí. Gnosticismo, gnósticos, no, los gnósticos del destino. Los que creen que son salvos, personas que son salvas porque han sido especialmente escogidas, destinadas e iluminadas, solo ellas, ya de antemano. Ese es el gnosticismo. Tampoco estamos estudiando de manera particular el gnosticismo. Que por ahí hay un PDF que va a salir o un PowerPoint, donde sí hacemos un poco más escudriñamos un poco más esto de los gnósticos y lo que creían ellos, los docetas y los ebionitas. Está por ahí, sí. Aquí seguimos de largo. Y releo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad. ¿Sabe? La apariencia de piedad. Afectando es simulando piedad. Simulando, caramba, yo. El llorón. El pastor llorón bueno, hombre, eso arrastra multitudes millonarias, ¿no? Y siempre está con el lagrimeo en el púlpito y tal. Pobrecito, le tienen lástima. Ya no es cuestión de fe ya, sino que le tienen lástima a él. Afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza. ¿Por qué dice esto? Ahora no haciéndose, ¿qué tiene que ver esto de las lunas nuevas, las viejas, el día de reposo, las fiestas, el afecto a los ángeles, con decir esto ahora? No haciéndose de la cabeza, que es Cristo, por eso está en mayúscula. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, ahora sale la iglesia, dice todo el cuerpo, no haciéndose y uniéndose vuelvo a leerlo, el versículo 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues ni habéis muerto con Cristo, etc. Aquí el versículo que nos interesa es el 16 y el 17. Nadie os juzgue en cuanto a comidas, fiestas, todo eso que sabemos que es una referencia a toda la ley ritual, que aquí no se nombran sino 3 o 4 cosas. Nadie os juzgue con respecto a eso. Nadie os prive, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto. Y el versículo 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en cuanto a esto, ¿no? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Entonces está diciendo eso, que eso de las fiestas, eso de las lunas nuevas, eso de el afectarse, la apariencia de piedad, todo, luna nueva, luna vieja, fiestas, el guardar días
Y todo lo que se está diciendo ahí es una... Exactamente, dice eso. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. De lo que ha de venir. ¿Cómo está en el griego eso? ¿Qué dice? ¿A qué se refiere? ¿Qué tiempo es? ¿Está hablando de un presente? ¿O está en el pasado hablando del futuro que habría de venir y que saque el presente? ¿O está hablando allí en ese momento y haciendo una referencia al futuro? Que es lo que hacen los mesiánicos. Vamos a verlo. Pero es sombra de lo que ha de venir. Y luego dice, pero el cuerpo es de Cristo. ¿El cuerpo? ¿Qué cuerpo? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Se presta confusión si no lo entiende bien. Hay quien piensa que es que una cosa es el Hijo de Dios que vino y se une a un cuerpo. Se une a un cuerpo. Es decir, no asumió naturaleza humana, sino que se une a un cuerpo. Míralo, ahí está, ya está. Lo tiene fácil. Los mesiánicos lo tienen fácil aquí para su teoría del modalismo. Unos el modalismo y otros el adopcionismo. Lo tienen ahí. Ya, si usted lee solo eso, pues puede entender cualquier cosa como esa. Pero vamos a ver los tiempos verbales y vamos a ver qué concepto es ese de sombra. Toda la ley ritual, porque está hablando de la ley ritual, es sombra. Bueno, ya nosotros nos damos cuenta, ¿no? Pero hay que demostrarlo. Vamos a demostrarlo. Y vamos a ver la evidencia interna del mismo libro y la evidencia interna del resto del Nuevo Testamento. Sobre todo, vamos a ver el concepto de Pablo. Rápidamente, esto es muy sencillo, Esto es muy sencillo. Vamos a ver la evidencia interna del libro y cuál es el concepto que Pablo tiene, porque él es el que usa eso de la sombra. Es Pablo, ¿Cuál es el concepto paulino de esto de sombra y el cuerpo? Sombra de lo que ha de venir. ¿Para qué utiliza el vocablo sombra? Aquí lo está relacionando con el cuerpo y de repente dice, el cuerpo es Cristo. Y uno se queda en la luna. Yo por lo menos me quedo en la luna. Yo lo puedo ver aquí. Entonces hay que averiguar. La aplicación, así no perdemos tiempo. No nos distraemos. Pero es lo que ustedes tienen ahí. Sí, bueno, lo vemos. Vamos viendo mejor el texto, ¿no? Ahí dice Colosenses 2:17, que dice esa expresión, las cosas que han de venir, que habían de venir. No es un verbo. Ellos lo tratan como un verbo. Esto es un participio presente activo. Todo el mundo sabe que un participio no es propiamente un verbo. Está más bien calificando algo. Está calificando las cosas que acaba de nombrar. ¿Cuáles son? Bueno, esas de las fiestas. Estas cosas de, para yo no decir nada que no es. Nadie os use en cuanto a comida, bebida, fiestas, luna nueva, días de reposo. El día de reposo es el sábado. Eso es judío. Entonces, está diciéndose eso. Nadie os use con respecto a esto. Entonces, sombra. ¿La sombra de qué? Estas cosas son sombra. Esas de la ley ritual. No está hablando de ley moral, como no hablaba de ley moral en Gálatas ni aquí. Esas cosas, la ley ritual, era sombra, son sombras, se refiere a eso. El vocablo sombra de lo que. Hay que traducirlo así, esa es la traducción que está. Sombra. Ajá. Entonces ya se ubicó en esas cosas y dice que eso es sombra. Y sabemos que el concepto de Pablo, que Pablo tiene de sombra, en Hebreos, en el libro de Hebreos, por ejemplo, es que lo utiliza el vocablo sombra para referirse a algo que no es la realidad en sí, sino como una representación o un elemento o una copia, como lo era el tabernáculo, de la realidad, de lo que es real.
Y el tabernáculo, ya sabemos por Hebreos 9:9, que lo leeremos ahora, era una copia del celestial. El tabernáculo terrenal era una copia, era una sombra, y una sombra de lo que ha de venir. Y Pablo está hablando, se está ubicando en el Antiguo Testamento aquí, en este momento, y dice que eso se va hasta el Antiguo Testamento, se va hasta allá, y allá ubicándose, hablando de eso, dice que es que esto es sombra de lo que ha de venir. Ha de venir. ¿Qué es lo que ha de venir? Y ya lo dice el cuerpo de Cristo. Pero cuando dice el cuerpo, está refiriéndose a la esencia real de esas cosas. ¿Qué es Cristo? ¿Por qué? Porque Cristo es el cumplimiento de eso. Y cuando dice ha de, las cosas que ha de, eso es ha de venir, y es decir, de lo que ha de venir y de lo que vino. Lo está calificando. Es un adjetivo, no es un verbo. Porque los mesiánicos traducen esto como si fuera un verbo propiamente. Y no es un verbo, es un participio presente activo. Trabaja, tiene características de adjetivo. Y está calificando a todo lo que he mencionado en el versículo 16. Esto de las bebidas, las comidas. Califica. Esas comidas que son, como quien dice, califica, sí. Como quien dice, comida buena, bebida buena. La palabra buena es un adjetivo calificativo. Entonces las califica, dice, eso es sombra. La sombra de lo que ha de venir o había de venir. Es decir, Jesús. Porque este concepto lo vamos a ver ahora en Hebreos, por ejemplo, y él lo dice de manera clara. Jesús es el cumplimiento de toda la tipología de los ritos, no de la ley moral. Jesús no es la tipología, no. Jesús cumple la ley moral porque es un asunto moral. Y lo moral no es una acción, ¿no? Se han creído todos estos señores, sobre todo los calvinistas, luteranos, creen que esto de la ley, el decálogo, es una cuestión de hacer obras, de acción. Hay que hacer algo. No, la ley moral es algo que está aquí, no es algo que tú haces, es algo que tú llevas. Codiciar no es algo solo que tú haces. La codicia está aquí dentro. Jesús lo dijo, de vuestro corazón salen los adulterios, asesinatos, mentiras, todo eso, lo dijo Jesús, lo dijo él. Es una cosa del ser, es el ser mismo. Pero bueno, estos por no hacer exégesis, no hacer esto que estamos haciendo. ¿Qué hacen los mesiánicos? Como vamos a ver ahora, traducen esto lo que habrá de venir. Entonces traducen la frase como que eso va a venir, pero sí, en el futuro, ubicándolo en la línea del tiempo, del futuro. Pero no es eso, si eso es una cuestión muy antigua, viene del Antiguo Testamento. Todo eso que está diciendo Pablo ahí, las bebidas, eso viene del Antiguo, no es algo del futuro. Lo han desubicado completamente. Lo va a decir ahora la evidencia interna. Bueno, lo vemos entonces. Bueno, sí, es que es lo que se está diciendo, ¿no? Diciendo, y por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Quién puede hablar de días de reposo? Bueno, cualquier judío. Hoy en día los mesiánicos, ¿no? Estamos ubicados en los mesiánicos que niegan la deidad de Jesús. Fueron un fuerte dolor de cabeza para Pablo. Vamos a ver cómo tuercen esto hoy en día. Lo vemos aquí en la aplicación, ¿no? Lo vemos aquí en la aplicación, ¿no? Esta aplicación. Lo vemos aquí. Lo manejamos desde aquí. Bueno, vamos a verlo. ¿Qué se dice ahí? Me gusta leerlo en mi Biblia. Él dice, todo lo cual es sombra. Todo lo cual es sombra. Bueno, estamos viendo ahí el tiempo en que se usa
Este es el vocablo sombra, lo tienen ahí, el vocablo sombra. Las cuales cosas son una sombra. ¿A cuáles cosas son? ¿A qué se refiere? ¿Y cuál es el concepto paulino de sombra? Porque ese concepto va a aparecer en el libro de Hebreos, ¿eh? En Gálatas también, ¿sí? Porque él tenía a los judaizantes, ebionitas, cristianos, allí en todos lados. Como ya les dije antes en la aplicación creo que fue, todas esas iglesias estaban formadas por cristianos que venían directamente del mundo gentil, judíos, propiamente judíos, que se habían convertido aparentemente, y muchos se convirtieron, pero fueron cayendo en la apostasía. Apostasía en el sentido de, no de alejarse de la fe, sino como está en el libro a los hebreos, que al lado de Jesús ponen a Moisés, a Aarón, a ángeles también, porque eso es muy propio de ellos, y todas las leyes rituales, Entonces, bueno, así fue eso. Era sombra, es decir, no lo real, no lo verdadero, sino una sombra, una representación o un símbolo si se quiere, pero es la sombra de lo que ha de venir. Bueno, había de venir, lo que ha de venir, así es que se ha de traducir porque es un participio presente, repetimos otra vez, es un participio presente, no es un verbo como tal propiamente que esté en un tiempo futuro como traducen ellos, porque ellos quieren ver eso como una cuestión futura, para darle valor y decir que todos los ritos y todas las ceremonias todavía son válidas y que eso se proyecta hacia el futuro. Pero Pablo está diciendo todo lo contrario, que esas cosas que estaban haciendo los judíos ebionitas allí, eso era una sombra de lo que ha de venir. Y entonces pasa a decir directamente que es Cristo, el cuerpo de Cristo, y sale con la palabra cuerpo de Cristo, ¿no? No dice persona, no dice otra cosa. ¿Y cuál es la relación de Cristo, de esos ritos? Que esos ritos eran sombra de lo que Cristo sería más tarde, ¿m? Y cumpliría más tarde. Que él dijo que no vino a abrogar la ley, ni la ley moral, no vino a abrogar la ley moral. Entonces está diciéndolo eso. Pero estas personas utilizan este vocablo que está aquí. Esto es melo. Aquí está, Eso es un participio presente. Eso no es un verbo. Eso más bien tiene la característica, le da características de adjetivo a la palabra, al significado de ese mismo vocablo, de esa misma semántica, de ese mismo vocablo, mejor dicho. Entonces, los ritos son sombra de lo que había de venir. Utiliza, sí, que aquello era un ayo, lo que se dice también en el Nuevo Testamento. Bueno, era un ayo que llevaba a Cristo. Tanto la ley moral como la ley ritual misma, porque la ley ritual habla de santidad. Ojo, la ley ritual habla de santidad. Se tenían que lavar para ser santos, tenían que cobrar conciencia, eso era para que cobraran conciencia de que tenían que ser santos. Deben ser santos. Por eso muchas leyes rituales, por ejemplo el lavamiento, tenía que ver con la santidad, estaban relacionadas, pero era para, entre otras cosas, para crear conciencia de que había que ser santo, se tenía que ser santo. Bueno, vamos a ver eso también en otros sitios. En otros sitios vamos a verlo. Una cosa que está, ese vocablo melo, es eso. Hay que traducirlo según el significado de todo el contexto inmediato, la evidencia interna y el contexto no inmediato, sino, bueno, remoto, pero dentro del Nuevo Testamento. Entonces, lo vemos. Ahí se ve. Vamos a verlo aquí. Bueno, estamos en el bizantino que estábamos viendo. Porque es melo. Bueno, este es el tiempo verbal. Nos interesa que es un participio.
Ese melontón es un participio, adjetivo. Luego tenemos, bueno, parte verbo, parte adjetivo. Pero está calificando, ¿eh? Y significa eso, algo que está por cumplir un objetivo, por realizar un objetivo, algo que se prepara para, ¿eh? No significa venir. Eso te lo da el contexto. Señores, si no sabemos hacer eso, pues entonces estos mesiánicos por eso lo niegan todo. Vamos a verlo ahora. Bueno, ¿cómo traducen ellos? Ya hemos visto cómo traduce volvemos a verlo. Las cuales cosas son sombra de lo que estaba por venir. Y vino. Sí, estaba por venir. La de 1602, que son la sombra de lo porvenir. Claro. Aquello era sombra de lo porvenir. Lo porvenir a partir desde ese momento. Ya han pasado siglos, pasaron siglos en el Antiguo Testamento, hasta el año 1, y entonces vino. Vamos a ver algunas mesiánicas, porque así podemos distinguir fácilmente se distingue. Ellos, en la mesiánica no va a decir lo por venir o lo que estaba por venir, sino lo que vendrá. Bueno, vamos a ver. Pero para ellos ya vino. Para los mesiánicos vino ya. Un Mesías totalmente deforme, porque le han quitado su deidad. Lo han convertido en un hombre divinizado, cuando no en el mismo Padre o el mismo Espíritu Santo. Aquí estamos viendo que eso no es posible. Entonces, fíjense lo que hacen, traducen algo que no está en el texto, excepto el cuerpo el cuerpo israelita de Moshe. Bueno, sí, de Jesús, excepto el cuerpo, pero eso no está en el griego. Eso lo ponen ellos, como han hecho con el Código Real, que lo ponen ellos según sus conceptos. Para poder poner eso, entonces te dicen que eso no está en griego. Y nunca estuvo en griego. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. No hay evidencia tampoco de eso. Simplemente son afirmaciones. A lo mejor alguna genealogía del Señor está en hebreo, nada más. Pero no existe nada de eso. Ellos traducen, lo que existe en hebreo es tomado del griego y traducido al hebreo o al castellano, según ellos, sus propios conceptos judíos. Claro, una mala traducción, por lo tanto, traducen de acuerdo, porque ya abordan cuando van a traducir, abordan la traducción con una doctrina ya previa concebida. Vamos a ver otro, hemos visto.